Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Músicas Vitales. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Muy bien, me alegra mucho. Gracias, Luisa. Bueno, vamos a saludarnos en este momentico mientras todos y todas se van conectando. Mm, Gracias por los mensajitos que están dejando también en el chat. Saludos Álvaro hasta Chimichagua, Cesar. Buenas tardes, noches, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias a todos y todas por conectarse, por encontrarse una vez más. Hola Pedro, ¿cómo está? Sal Hola, hola, ¿quién está por ahí? Buenas noches, bendiciones. Igualmente, Pedro, muchas gracias, bienvenido. Bueno, nos saludan por el chat Javier desde Barranquilla, la esquina del movimiento. Bueno, esa esquina del movimiento yo nunca la había escuchado. Si Javier quisiera comentar a qué se refiere con la esquina del movimiento, para mí es desconocido. Señorita barranquillera. Ay, Javier, tienes el micrófono activado, pero no te escuchamos. Sí, Ay, ya, ya ahora sí ya. uso de él. Hola, Listo. buenas noches, cordial Buenas saludo noches. a todos. Me alegra estar aquí compartiendo y aprendiendo de ustedes. Y bueno, lo de la esquina del movimiento es un estribillo de una canción popular, creo que es de la Sonora Matancera, que cantó pues el barranquillero. Bueno, ahora se me escapa, un barranquillero que cantó con la Sonora Matancera y cantó una canción llamada así, La esquina del movimiento. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La esquina del movimiento. Y esa esquina movimiento es una metáfora que yo utilizo para decir que Barranquilla está ubicada en, forma parte del delta del río Magdalena y está Mm, exactamente en una esquina entre el río y el mar. Y Barranquilla es una ciudad que se mueve de manera dinámica. Tenemos las fiestas más importantes de Colombia, o una de las fiestas más importantes de Colombia, que es el carnaval. Y el carnaval lo mueve la música. Entonces, esta metáfora para referirme a Barranquilla como la esquina del movimiento. Muchas gracias, Javier, por compartirnos eso tan bonito que describe a Barranquilla y su territorio. Bueno, Jamie nos saluda desde Santander de Quilichao. Bueno, cuéntenos, ¿cómo estuvo ese puente festivo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo aprovecharon ese puente festivo? Hola, Emanuel.
Cristian, hola. Abrazos hasta el Casanare. Bueno, David nos dice que estuvo muy ajetreado por la preparación de un festival que se realizará ese fin de semana. ¿Y dónde será ese fin de semana, David? Bueno, mientras David nos responde y Manuel nos dice que estuvo en Cali, llegó a la 1 de la mañana, se trasnochó un poquito. Grace nos dice que estuvo en el Carmen de Bolívar, muy tranquilo por allá. Bueno, Sí, muy rico Cali. Ya estamos acá de nuevo en clases. ay, en clases. Olga nos dice que está viajando, que va a estar sin audio. Bueno, esperamos que tengas buena señal para que no te pierdas nada de la clase de hoy. Bueno, abrazo también, Alfredo, para ti. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a ir dando inicio mientras se van conectando las demás compañeras. Yo creo que ya tenemos un gran foro para dar inicio. Entonces, nuevamente, saludarles, darles la acogida a este espacio y comentarles que hoy, después de haber recibido esa sabiduría que nos compartieron los maestros Eliezer Arenas y la profesora María Alexandra Morales, frente a lo que implica ese elemento psicosocial en el aula, pues volvernos a encontrar después de esas grandes reflexiones que nos dejaron los profes, e invitarles a tener toda la gran disposición para recibir en este espacio del segundo módulo titulado Cuidado Docente, Responsabilidad Compartida. Hace 8 días les hablábamos de cómo iban a estar orientados los módulos en esa presentación y les decía, no solamente vamos a abordar herramientas que nos permiten actuar o desarrollar nuestro proceso de formación con nuestros estudiantes, ¿cierto? Sino que también vamos a tener unos módulos que nos permiten conectarnos en comunidad o un módulo que nos permite conectarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas, como es este. En esta ocasión, entonces, damos la bienvenida a las profes que van a impartir este espacio. La profesora Natalia Puerta, bienvenida, profe Natalia. La profe Natalia es docente de la Escuela de Música de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Es maestra en educación musical y candidata en un doctorado que estuvo realizando. Entonces, la profesora Natalia nos acompaña. No sé si la profe Natalia nos da un saludito cortito antes de seguir presentando a las demás compañeras. Sí, muy buenas noches a todos. Gracias, André, por la presentación. Es una alegría para mí estar aquí entre todos ustedes y ver a tantos colegas, músicos, amigos que por ahí también veo conectados para compartir este rato tan bonito de espacio. Entonces, pues, muy alegre de estar aquí y un abrazo para cada uno. Gracias, profe Natalia. Bueno, también tenemos a la profesora Dayana Bisbal, quien es psicóloga y magíster en psicología en profundización clínica. Actualmente es docente de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, aquí en la ciudad de Sincelejo. Profe Dayana, le damos la bienvenida. Gracias, Andrea. Buenas noches a todos y todos los presentes que están acá. Bueno, yo estoy tratando de ver como los nombres, pero no reconozco a ninguno. Sé que hay unos en diferentes departamentos. Veo que hay en Barranquilla, en Cali. Yo actualmente estoy en Sincelejo, pero soy de la ciudad de Barranquilla.
Soy docente, psicóloga, actualmente como mencionaba Andrea, soy docente del programa de psicología en la Corporación Universitaria de SECAR, llevo ya 5 años colaborando como docente y digamos de manera transversal al mismo tiempo también soy psicóloga, atiendo pacientes. Digamos, mi enfoque va más articulado desde el área clínica y educativa, entonces pues trabajo bastante con esa área en especial. eh, Nuevamente recibiéndolos con mucho amor, con mucho cariño. Esta es digamos, nuestra tercera temporada de, de este proyecto tan bonito que hemos aprendido también. Nosotros no solamente enseñamos, sino, o lo poco que nosotros sabemos, porque siempre estamos en constante aprendizaje, pero lo que nosotros intentamos poner acá es como unas bases, unos primeros pincelazos para intentar ver un poco más o con otras perspectivas cómo nosotros podemos enseñar en el aula, pero especialmente creo que este módulo más de enseñar en el aula es principalmente es identificar esos factores que son importantes que influyen en nuestro bienestar y es el autocuidado, ¿cierto? Entonces, bienvenidos nuevamente y bueno, espero que este espacio sea enriquecedor para todos y todas. Gracias, profe Dayana. Bueno, y finalmente paso a presentar a la profesora Dalia Pasos, quien es licenciada en música de la Universidad del Valle. Tiene una amplia trayectoria y experiencia como pedagoga musical, con responsabilidades en la dirección, coordinación pedagógica y docencia en el área de música, en programas de renovaciones artísticas, programas de desarrollo de la lectura y escritura a través de la música, programas de desarrollo de habilidades a través de la música para niños, niñas y jóvenes. Bienvenida, profe Dalia. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos y presentarnos. Me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes, pensándonos como una comunidad donde podamos desde la conversa, eh, desde la música, eh, apapacharnos y empezar de pronto a ser más conscientes de lo importante que es cuidarnos para poder apapachar a otros y apapachar esos entornos en los que cada uno de nosotros está. Muchas gracias. Bueno, no siendo más, entonces en este saludo y bienvenida, igualmente quienes se han venido articulando a la sala Zoom en estos últimos minutos, sean bienvenidos, bienvenidas. Le concedo la palabra a la profe Natalia, Dalia y Dayana en este segundo módulo, cuidado docente como responsabilidad compartida. Éxitos, profes, y muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces. Si este segundo módulo, como lo decía Andrea, cuidado docente como responsabilidad compartida, vamos avanzando en medalla. Tiene como unos objetivos muy particulares que es, el primer punto es reconocer nuestro cuerpo como primer territorio de autocuidado. Entonces, hoy vamos a explorar estas preguntas que a veces se nos hacen difícil hacer en nuestra cotidianidad con tantas actividades, tantas ocupaciones que tenemos, y es cómo estoy y cómo me siento, ¿cierto? Ese es como el primer punto de ese reconocimiento de nuestro cuerpo como primer territorio. El segundo objetivo de este módulo es identificar los factores de riesgo y protección que inciden en nuestro bienestar psicosocial, ¿cierto? Como músicos y docentes, particularmente en nuestro oficio, tenemos unos tipos de actividades, un tipo de exigencias, un tipo de, sí, de prácticas y cotidianidades que a veces tienen afectación o contribuyen a nuestro bienestar psicosocial. Entonces allí nos vamos a preguntar, ¿cómo me afectan esas condiciones de mi contexto? Y el tercer punto de este módulo es que identifiquemos juntos herramientas para el autocuidado, el cuidado de los otros y el cuidado en los entornos en donde laboramos, con los chicos y chicas que trabajamos. Y pues ahí vamos a abordar dos preguntas centrales, que es
¿Cómo puedo cuidar de mí para poder cuidar al otro y cuidar donde me encuentro? Entonces, vamos a explorar básicamente en este módulo del día de hoy, la noche, y el día del sábado en toda la mañana, estos tres elementos. Cómo me siento, cómo estoy, que ese es básicamente lo que vamos a hacer la sesión de hoy, miércoles. Y el sábado vamos a explorar los otros dos puntos, que tenemos una sesión un poquito más larga, es cómo me afectan esas condiciones de mi entorno y cómo me puedo cuidar para cuidar de los otros y del lugar donde me encuentro. Entonces, esto es lo que vamos a explorar en nuestro módulo. Voy a darle la palabra a Dayana, que vamos a iniciar entonces este módulo con esa conciencia corporal. Daya. Bueno, muy bien. Entonces, sí, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Todos están viendo la presentación. Que muy importante que todos puedan ver en este momento la presentación. Sí, por ahí me dice José Machado Gutiérrez. Muy bien. Este es un espacio, como lo decía Natalia, de reconocimiento corporal. Nosotros pensábamos como mucho este módulo que antes de hablar de cuidado en el aula, cuidado con el otro, siempre es muy importante autocuidarnos, pero más que autocuidarnos es también que nosotros necesitamos cuidar de nosotros mismos, porque podemos tener una serie de herramientas, de técnicas, y creo que también justamente el mundo nos ha puesto como libros muy claros, guías prácticas de qué tenemos que hacer y cómo lo podemos desarrollar. Y si uno busca en internet encontrará muchísimas guías prácticas para poder realizar muchos ejercicios que nos permitan a nosotros sentir un poco más de bienestar o practicar algunos hábitos que nos ayudan a sentir mucho más tranquilos. Pero el punto es que no todas las técnicas y herramientas nos funcionan por igual a todos. ¿Sí? Entonces, este módulo nos invita a, primero que todo en este espacio, a reconocer qué necesitamos cuidar, que necesitamos como ir identificando de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de lo que sentimos, de lo que pensamos, ¿cierto? Porque de alguna manera pienso que aquí todos son formadores o son músicos y músicas que en este caso están intentando como cumplir con ciertas necesidades si están trabajando en una institución o una empresa o si están trabajando, digamos, de manera individual o independiente, siempre, digamos, pasa que, mm, que siempre hay que responder ante unas necesidades, ¿sí? Y que justamente esas necesidades dependen mucho del sistema en donde estamos ubicados. Pero entonces, frente a estas necesidades que todos estamos de manera inmediata, estamos respondiendo rápidamente a todas estas demandas, nos olvidamos un poco que necesitamos trabajar, ¿sí? Y sentarnos y meditar un poco, o más bien, digamos, decir, hoy me siento cansado y necesito descansar, o necesito hacer esto para poder sentirme mejor. A veces nos olvidamos de esas pequeñas rutinas que son necesarias o esas pequeñas prácticas que son necesarias incluir en nuestras rutinas. Entonces hoy, en este módulo que es un poco más práctico, este espacio un poco más práctico, queremos brindar ciertas herramientas que si bien a algunos les va a servir, no a todos, pero creo que aquí nos podemos dar cuenta qué es lo que nos hace bien y lo podemos ir incluyendo en nuestra rutina. Entonces, todo esto que les vamos a brindar es como para que ustedes estos elementos los podamos ir incluyendo como en un botiquín, como en una bolsita de herramientas para cada uno. Y bueno, esto sí me sirve, esto lo puedo adaptar a lo que yo hago, esto lo puedo adaptar con música. Entonces, también es que cada uno pueda reconocer cuáles son nuestras necesidades. Y de esto vamos entonces a, a explicar la primera, que en este caso es de conciencia corporal y es una técnica que se llama both breathing o respiración cuadrada. Esta técnica consiste básicamente como en poder respirar conscientemente, atendiendo como a nuestro momento, a nuestro momento presente, ¿sí? Porque algunas veces, por ejemplo, yo personalmente estoy pensando ya mañana la clase que tenía que preparar, que tengo que organizar una actividad, que tengo que mandar un informe, y nos olvidamos un poco del momento presente, lo que necesitamos en este caso. Que necesitamos también compartir con nuestra familia en este momento, qué necesito yo también abordar y qué necesito, digamos, responder ante estas necesidades propias que cada uno tiene.
Entonces, esta técnica es una técnica de respiración un poco más, digamos, un poco más lúdica porque es una caja, ¿sí? Como vemos acá, es una cajita que vamos a respirar. Voy a explicar primero cuáles son los beneficios y luego lo vamos a hacer todos. ¿Listo? Entonces, es una, digamos, una cajita que ven acá, donde vamos a respirar durante 4 segundos. Vamos a ir contando 1, 2, 3, 4 segundos. Luego vamos a retener esos 4 segundos, los mismos 4 segundos, y vamos a retener 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a exhalar y sacamos de todo ese aire que se guardó en nuestros pulmones y vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Y volvemos nuevamente a retener y contamos 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Este básicamente es una técnica que nos permite a nosotros hacerlo de manera, digamos, lenta, pausada, concentrándonos en el tiempo, pero también concentrándonos en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué nos permite, digamos, que esta herramienta nos pueda ayudar, digamos, de alguna forma en nuestro cuerpo? ¿Cuáles podrían ser estos beneficios? Primero, pues reducir el estrés y el manejo de la ansiedad, porque digamos que, como yo les decía, estamos en un constante cambio todo el tiempo, hay que responder ante demandas, hay que responder ante las necesidades del entorno, del trabajo, de la familia, ¿cierto? Y justamente eso genera un poco de estrés, un poco de ansiedad ante esas respuestas. Entonces, ¿qué nos permite, digamos, esta herramienta? Poder utilizarla para poder sentirnos menos abrumados, poder, digamos, sentir la respiración y ese ritmo nos permite que se pueda oxigenar nuestro cerebro permitiendo que pueda alejarse un poco de todo el caos y reduciendo pues estos niveles de ansiedad y de estrés. Otro de los beneficios es que mejora la concentración. Digamos que en algunos espacios o en algunos momentos siempre estamos en constantes ruidos o estamos que vamos a hacer una actividad y a veces nos cuesta concentrarnos en la actividad porque estamos pensando justamente en lo que vamos a hacer mañana. Entonces, esta técnica nos permite un poco centrar nuestros pensamientos en la respiración, ¿sí? Y desviar un poco la atención a esas ideas que pueden ser un poquito abrumadoras o esas ideas que nos dicen hay que hacerlo o esas distracciones o nos permite, digamos, también que esta técnica nos ayude a concentrarnos un poco más frente a ciertas actividades y que puede también mejorar, digamos, la concentración en tareas cotidianas. Otra, digamos, de las técnicas, de esta técnica, perdón, otro de los beneficios podría ser disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que en este caso, digamos que los que van a escenas o a lugares donde tienen que hacer una presentación, siempre hay unos nervios, o está no es el nervio de presentar, sino el nervio de fallar, ¿sí? El nervio de que, ¿será que sí lo hice bien o lo hago mal? ¿Será que? Y eso empieza a aumentar un poco nuestro ritmo cardíaco y lo que hace es que pueda generar problemas y esta técnica nos permite a decir, vamos a respirar un poco más y finalmente pues me ayuda a mejorar mucho la relajación, la calidad del sueño y el equilibrio emocional. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a proyectar, ¿sí? Para que lo podamos hacer todos. Voy a proyectar un video. Me confirman, por favor, mis compañeras, acá todas las personas que están presentes, a ver si puedo proyectar. Esperen un momentico. Y dejo de compartir esto. Y mm, listo. Bueno, muy bien, ¿todos están viendo Sí, la Daya. pantalla? Sí. ¿Me confirman si se puede escuchar acá? ¿Sí? No se está escuchando. Esperen un momentico, lo hago con audio. Bien. Ah, ya, listo. Una pregunta, disculpe, profe. Esta técnica, digamos, también la podemos aplicar a los niños, ¿cierto? No hay, digamos que
Sí, señor. Es una técnica que ahora que la vamos a hacer todos, no solamente es para uno, sino también que lo podamos realizar en la clase. Cuando de pronto vemos un poco los niños un poco ansiosos o cuando llegan de pronto em, de algún lugar que estuvieron haciendo, digamos, deporte y vienen a la clase de música, entonces están un poquito como exaltados. En esta técnica la podemos utilizar un poco para poder estabilizar nuestro cuerpo a nivel mental y emocional y nos va a permitir otra vez ubicarnos en el presente, ¿cierto? Y segundo, poderlo relajar a nivel fisiológico. Entonces, voy a hacer la técnica, vamos a hacerla todos. Vamos a sentarnos todos en un espacio que sea agradable, que nos podamos sentar ahí. Aquí estoy yo en una sillita, pero ustedes se pueden sentar ya sea en la cama, ya sea en el piso, ya sea en un colchoncito, ya sea en un mat, donde ustedes quieran, pero que se sientan muy cómodos. Luego, ¿sí? Ya que están sentaditos, intentemos, ¿sí? Cerrar los ojos cuando ya tengamos la técnica lista. O sea, ahora mismo vamos a ver un video donde nos vamos a concentrar en la respiración en los 4 segundos de este cuadro. Y luego ya lo podemos hacer con los ojos cerrados para concentrarnos en nosotros mismos. ¿Sí? Aquí lo más importante es que nos permitamos como concentrarnos en este espacio. ¿Sí? O sea, todos estamos aquí conectados con un fin, estamos conectados para escuchar, tratemos de alejarnos un poco de las distracciones, si estamos viajando, tratemos de concentrarnos un poco en el celular o en el computador, intentemos que este momento sea para ustedes, ¿sí? Entonces, una vez que ya estén todos sentaditos, entonces yo creo que ya se puede escuchar. ¿Me confirmas, porfa, Nata? Columna recta y vamos a empezar. ¿Listo? Sí, Daya. Ya, ahora sí. Listo. Voy a entonces a mostrar. Inhala. Vamos a inhalar 4 segundos. Ay, Retén Dios. el aire adentro. Exacto. Sostenemos 4 segundos Exhala por la nariz. y exhalamos 4 segundos. ¿Ya? Retén sin aire adentro. Entonces voy a hacerlo yo primero, ustedes van viendo y luego lo Continuamos vamos a este haciendo ritmo. juntos. Sostenemos. Exhalamos.
Bueno, muy bien. Volvemos nuevamente acá. Retomamos. Voy a dejar de presentar. Listo. Quiero que me cuenten un poquito qué sintieron, si también seamos muy sinceros, al comienzo, y quiero que tengan muy claro, el comienzo es un poco complicado, ¿cierto? Dejar lo que estamos haciendo, nuestras distracciones, como alejarnos un poco de todo este ambiente que podemos estar escuchando. De pronto cada uno está en su casa, está tranquilo, otros están en casa, de pronto hay un familiar que está hablando, otros están viajando y estamos escuchando el sonido de los carros. Entonces, cuénteme qué les pareció al comienzo, ¿les costó realizarlo? Y luego cuando ya lo empezaron como de pronto a dominar un poco, a concentrarse, ¿cómo fue, digamos, ese momento? ¿Sí? Quiero que sepan que aquí utilizamos ese cuadrito, esa caja, pero nosotros lo podemos utilizar con música también. Ustedes lo pueden utilizar con un tamborcito cuando estén con los estudiantes, pueden utilizarlo con cualquier instrumento que ustedes puedan usarlo, con la finalidad de darle tiempos para que la persona pueda ya ir cambiando al inhalar, al pausar y al exhalar. Entonces quiero que me compartan un poquito como la experiencia. Creo que alguien alzó la mano, Isa. Hola, buenas noches. Buenas noches, no veo. Onel. Ah, Carol dice que se cortaba un poco la señal. Ok. A ver, estoy viendo los videos. Paz, calma, tranquilidad. Oxigenamos nuestros pensamientos. ¿Alguien que quiera de pronto compartir un poco? Es que no veo las manitos alzadas. Ok, Camilo, yo. Camilo. Perfecto. Sí, tienes a Esto, Camilo y a Johainer. chicos, Ujú. bueno, al principio me daba eh, como un poquito de desesperación porque el lograr res- como respirar y parar la respiración me daba ansiedad, es la palabra correcta. Sentía ansiedad, sí, sentía ansiedad de la metodología. Después de que comencé a sentir, pues yo como cantante respiro con el diafragma, entonces estos ejercicios los hago con mi diafragma, estoy acostumbrado ya a hacerlo así. Y Ujú. claro, llegamos al punto en que como que el entorno se vuelve más amigable con nosotros mismos. Pero antes de que eso llegue, hay una ansiedad que es en sí fastidiosa para poder empezar el ejercicio, pero a la final tiene sus resultados, es muy chévere. Sí, Camilo, y justamente comparto un poco lo que dices porque es como concentrarnos un poco en el tiempo. 4 segundos, luego 4 segundos, y luego si te desconcentras, entonces tenía que exhalar o tenía que sostener, ¿cierto? Entonces eso te genera un poquito como de ansiedad, que es lo que me imagino que estabas Correcto, sí señora. sintiendo, ¿cierto? Pero justo es lo que pasa cuando estamos intentando como adaptarnos a un ejercicio específico, como a concentrar todos nuestros pensamientos corporalmente y mentalmente a este pequeño ejercicio y que nos cuesta al comienzo y más cuando estamos de pronto en un ambiente que de pronto puede ser un poquito ruidoso y concentrarnos acá cuesta. Y seguir instrucciones de esa forma también cuesta un poco. Entonces ya luego cuando uno se va acostumbrando, se va adaptando, ya suena mucho más fácil. Es más, esta es una técnica que se usa muchísimo, por ejemplo, y parece mentira, en Estados Unidos, pues es una técnica muy común que se utiliza en la Armada, ¿cierto? Y lo usan mucho cuando las personas tienen bastante ansiedad frente cuando van a enfrentar ciertos conflictos. ¿Cierto? Entonces, el concentrarse en este momento y tratar de vaciar un poco esos pensamientos y dejarlos un poco vacíos nos permita, digamos, entender mejor para dónde vamos y tomar mejores decisiones. ¿Sí? Entonces, no solamente es a través de la concentración y a nivel corporal que nos permite, digamos, oxigenar nuestros pensamientos, como decían, oxigenar nuestro cerebro, porque de alguna forma inhalamos todo ese oxígeno y exhalamos todo el dióxido de carbono que nos permite a nosotros sentirnos un poco más estables, ¿sí? Y eso biológicamente está muy comprobado, hay mucha evidencia donde nos muestra que esto es muy bueno. Y esto lo hacemos haciendo cada uno. Ahora,
será que también lo podemos hacer con los estudiantes, con personas, con nuestros compañeros? Porque también el cuidado no solamente a nivel personal, sino también con lo que lo vamos a trabajar más adelante y es el cuidado con el otro y es como también yo puedo atender a una persona que está de pronto ansioso, no es mi estudiante, pero es mi compañero con el que hago la presentación y cómo yo también puedo ayudarlo a que se sienta un poco más estable, un poco más tranquilo, ¿sí? Así que muchas gracias, Onel. Hola, buenas noches. El ¿Me que escucha? comentó, Yo Camilo, muchas inicié, gracias, Onel. pero desafortunadamente se me cayó la llamada en el momentico. Bueno, tres cositas Ujú, respecto al ejercicio. En primer lugar, pienso que al principio lo estaba haciendo mal o estaba cometiendo un error y era de tomar mucho aire, porque es incómodo sostener demasiado aire, tener que mantenerlo para después expulsarlo, porque se siente en el momento de expulsarlo un poco fuerte. ujú. Entonces, creo que hay que tener en cuenta de no tomar tanto aire de pronto para no estar así cargado y en el momento de mantenerlo no sea más complejo. Otra cosa, este ejercicio eh, se puede poner en práctica, por ejemplo, también podría ser una de las funciones antes de trabajar, por ejemplo, con una coral, con unos estudiantes que están cantando, como a modo de calentamiento vocal, pregunto, ¿no? Porque igual la respiración es fundamental en el tema del canto a la hora de cantar. Entonces quería saber si de pronto podría aplicar también en ese contexto. Y la Bueno, muy otra bien. cosa Ujú. era que si el ejercicio es más pertinente realizarlo al principio, antes de hacer una actividad musical o después de de haber realizado la actividad a modo de ya de cierre, de calentamiento, no, sino de relajación después de haber terminado una actividad. Muy bien, gracias, Onel. Voy a entonces a cerrar con las preguntas de Onel para continuar y así vamos compartiendo más de los ejercicios que trajimos. Em, Onel, bueno, en tu pregunta mencionabas que esto se puede realizar al comienzo o al final, las dos partes se pueden realizar. Camilo mencionaba que él trabajaba mucho con la parte del diafragma. Hay un tipo de técnica que se llama la respiración diafragmática y se puede utilizar también esa técnica y es muy común también. Esta, por ejemplo, me gusta mucho porque me parece que es muy visual y nos permite a nosotros como concentrarnos mucho en los sonidos y uno va como haciendo, digamos, lo mismo que la caja, los sonidos o los toques de la caja y uno va concentrándose como en los tiempos. Es una técnica bastante lúdica para niños y se concentran bastante. Entonces se puede hacer tanto al comienzo, antes de, no es de calentamiento vocal, sino es más de generar una estabilidad emocional en ese momento. Sí, que la persona de pronto llegó de una clase que lo agitó mucho, de pronto llegaron de un entorno de la calle y que ahora mismo que necesiten como relajarse un poco y conectarse en el momento presente, hacemos esa técnica, podemos hacer la actividad que teníamos programada ese día y finalmente también se puede hacer al finalizar para que la persona pueda salir un poco más tranquilo del ejercicio y pueda continuar con su rutina. Entonces, ese también es un ejercicio que se puede hacer de esta forma, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, Johainer alzó la mano. Johainer, vamos a continuar con otra y te doy la palabra, ¿listo? Para poder como ir avanzando un poquito. Gracias. Vamos entonces con yo creo que ustedes conocen mucho las técnicas de relajación, creo que la han aplicado, lo han hecho con ustedes mismos. Dalita les va a traer un ejercicio que también es muy, muy enriquecedor también y nos permite conectarnos con el momento presente. Gracias, Daya. Bueno, hay una cosa que quería hablar cuando preguntaron de los niños y de los estudiantes, es que esa técnica que aplica Dayana va muy bien cuando tienen antes de una presentación, porque generalmente los niños y los jóvenes y nosotros los adultos también, pero ellos se excitan más y les da mucha ansiedad. Entonces, cuando uno aplica esa técnica de relajación, de respiración y con la relajación que vamos a hacer ahorita también, eso los artistas entramos en otro estado y nos ponemos ya en sintonía para salir al escenario. Cuando los niños llegan, por ejemplo, de una clase de educación física igual, entonces para poderse entrar, antes de pedir silencio, quédese quieto. Yo lo que hago con ellos es que yo les digo, bueno, nos volvimos marionetas, estamos llenos de hilos, vamos a pasear por el salón con los hilos y las manos estiradas
Y yo les voy a ir diciendo a la marioneta qué hilo se le fue cortando. Entonces yo les digo, se le cortó el hilo de un brazo, del otro brazo, de la mano, de la cabeza, de la columna, de la rodilla, de las piernas. Sí, se cayó la marioneta. Entonces, ya en ese punto donde igual estudiantes universitarios también hemos hecho ese juego, están en el piso. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. La recomendación es, pues no nos vamos a acostar, pero se pueden sentar en la silla con los pies puestos sobre el piso. Esa es la invitación. Vamos a poner los brazos sobre las piernas. Si quieren pueden cerrar los ojos. Pero esto con los niños lo hacemos, es muy interesante hacerlo acostado. Entonces, yo les voy a ir diciendo qué parte del cuerpo vamos a poner aire. Entonces, vamos a poner aire en los pies, en los dedos, en los tobillos, en la planta de los pies y en la parte superior del pie. Vamos subiendo y vamos a poner aire en toda la pierna. Y en la rodilla también, que venimos de educación física, entonces vamos a poner aire en esa rodilla para que se afloje, para que se nos aflojen todos los músculos de la pierna. Vamos a poner aire en las caderas. Vamos a poner aire en todo el sistema digestivo que tenemos. Yo lo estoy haciendo aquí un poco rápido por los tiempos, pero yo me puedo detener diciendo, vamos a ponerlo en el hígado, en el intestino. Vamos a sentir que todos esos órganos se nos llenaron de aire. Vamos a poner aire en toda la parte reproductiva de nosotros, de los hombres y las mujeres. Vamos a poner aire en el ombligo, ese ombligo que siempre nos ha ligado con nuestra madre, con esa mamá que nos trajo al mundo. Pues tener mucho aire allí. Vamos a poner aire en los riñones para que se limpien esos riñones. Vamos a poner aire en toda la caja torácica y todos los órganos que tenemos allí. Los pulmones, los bronquios, el corazón. Vamos a limpiar ese corazón de esas tristezas y esas preocupaciones que tenemos. Vamos a poner mucho aire a ese corazón. Vamos a poner mucho aire en los hombros que a veces decimos que todo lo tenemos sobre los hombros nuestros. Vamos a sentir que esos hombros se limpiaron, se llenaron de aire. Vamos a poner aire en todo el brazo, el codo, las manos, las muñecas, los dedos que a veces apretamos y apretamos. Vamos a hacer conciencia de que todos los dedos se nos van a llenar de aire, porque ahora vamos a tocar los instrumentos y como vamos a tocar los instrumentos tenemos que tener esos dedos relajados para que nos respondan, para que podamos tocar lindo lo que vamos a tocar. Vamos a poner mucho aire en la espalda. Uy, esa espalda que a veces también se carga y nos duele. Vamos a poner mucho aire en la garganta para que cantemos lindo, para que el sonido salga lindo, para que cuando vamos a hablar podamos decir lo pertinente. Vamos a hablar con mucho cuidado y si vamos a cantar para que pueda salir esa voz limpia. Vamos a poner mucho aire en la cabeza, en el pelo. A veces uno dice, uy, amanecí con el pelo como templado, bueno, erizado. Vamos a poner para que todo ese cuero cabelludo se relaje. Vamos a poner mucho aire en las orejas y en los oídos para que a veces no nos afecte tanto lo que oímos. A veces nos dicen cosas que no quisiéramos escuchar. Vamos a limpiarlo de esas cosas que nos han dicho y que a veces nos han dolido. Vamos a poner mucho aire en la frente para que ese ceño no esté fruncido, para que cuando podamos hablar al otro lo podamos hablar tranquilos, de la manera más sabia, más tranquila. Vamos a poner aire en las cejas, en los ojos, en los párpados, en las pestañas. Los ojos que a veces no queremos ver lo que nos toca ver. En la nariz que a veces no hacemos conciencia de que por allí entra todo el aire a nuestro cuerpo. Vamos a ampliar esas fosas nasales para que cada vez entre mejor el aire allí.
Vamos a poner aire en las mejillas para que se suavicen, para que estén relajadas, para que puedan, cuando cantemos y hablemos, estén totalmente relajadas. Vamos a poner aire en nuestros labios, en los dientes, que a veces estamos, uy, con esos dientes apretados, apretados. Vamos a relajarlos. Y cuando estamos tocando un instrumento, a veces apretamos los labios y los dientes y no nos damos cuenta. Vamos a relajarlos. Vamos a relajar la lengua para que esa lengua esté tranquila. Las encías, las amígdalas, esa campanita que tenemos allá, para que no nos vamos a enfermar de las amígdalas. Para que cuando salga la voz cantada o hablada, salga totalmente tranquila y relajada. Vamos a poner aire en toda la columna, desde el cuello hasta el coxis. Sientan que entró una columna de aire a la columna de ustedes y se limpió de todo lo que tenía. Ahora vamos a pensar cuál parte del cuerpo nos falta relajar. Y a esa parte del cuerpo que tenemos tan tensa, vamos a ponerle mucho más aire. Cuando estamos haciendo este ejercicio con los niños, yo les digo a ellos que pongamos como están acostados, que pongan sus manos sobre el estómago. Y les digo, vamos a inflar esa panza de aire para que salga el sonido que vamos a tocar desde ahí, que vamos a cantar. Y si vamos a tocar un instrumento, que esa panza inflada de aire es la que nos va a hacer tocar lindo. Pero también nosotros los adultos cuando cantamos y tocamos nos puede pasar lo mismo. O cuando llegamos tan agotados de la casa, la recomendación es que ustedes este ejercicio de la respiración que propone Dayana y este de relajación lo puedan hacer acostaditos en la cama al final. Estoy segura que se van a quedar ya dormidos, tranquilos y relajados. Con el ejercicio que propone Dayana, yo les propongo que lo pueden hacer con el metrónomo, que es un ritmo realmente constante y para los niños y los estudiantes. Estamos hablando de estudiantes, pero también, por favor, piensen en ustedes. Pensemos en nosotros los adultos, que si nosotros estamos bien, todos los que estamos alrededor vamos a estar bien. Una última respiración. Hagan que esa respiración entre a todas las partes del cuerpo que hicimos hoy. Y eso llévenselo en el corazón. Esa respiración y esa relajación que hicimos hoy, llévenselo que una manera de autocuidarnos es con la respiración y la relajación. Gracias. Gracias, Dalita. Bueno, por ahí veo que los comentarios también y hacen algunas preguntas sobre pues esas herramientas y a algunos les cuesta los segundos de 4 segundos, otros de respirar, ¿cierto? Pienso que más allá de la instrucción, es importante adaptarla a lo que nos sentamos cómodos para poderlo hacer, ya sea 3 segundos, el tiempo que ustedes requieran o que consideren. Y también lo importante es que se puedan hacer en los tiempos de inhalar y exhalar. Y además, pues como decía Darita, es importante pues ese reconocimiento de nuestro cuerpo. A veces es que necesitamos como sentir parte de nuestro cuerpo que a veces no sabemos si nos duele. Entonces, yo a veces me toco acá el cuello y me digo, oye, tengo algo como aquí en el cuello que me duele y no me había dado cuenta. Entonces también ese sentir, sí, ese escaneo corporal es necesario. Y vamos a continuar con otra, y es una activación sensorial, ¿sí? Y la activación sensorial consiste un poco como ir alineados con las dos herramientas que hemos venido practicando hoy. Ya creo que de pronto algunos lo han escuchado, lo han entendido, lo habían aplicado, lo han aplicado en sus rutinas, pero de pronto no lo hemos escuchado, pero no lo hemos incluido en nuestras rutinas diarias que son necesarias. Y en estas es la activación sensorial y es un poco para conectarnos con este momento presente.
Cuando pasa, y por qué nosotros tratamos de concentrarnos un poco en este momento presente, porque a veces nos olvidamos de lo que realmente está pasando por estar pensando en muchísimas cosas a futuro, y eso es un poco el sinónimo de ansiedad. La ansiedad yo siempre le explico a mis estudiantes de la universidad de psicología, y es, la ansiedad no es mala, la ansiedad no es patológica, porque lo hemos patologizado y es que tener ansiedad es malo, tener ansiedad es sinónimo de patología, y no, la ansiedad, todos tenemos ansiedad, ¿sí? Una emoción, digamos, que se presenta cuando, digamos, sentimos que nuestros recursos de pronto no pueden enfrentar ciertas situaciones en nuestra vida, o esas situaciones son muy grandes para nuestros recursos. Entonces, lo que nos genera un poquito es una ansiedad subjetiva, una ansiedad personal, que cada quien lo vive de una manera distinta, otros lo viven de manera fisiológica, entonces empieza a aumentar el ritmo cardíaco, a sudar, a hiperventilar. Otros la ansiedad la puede representar a través de los pensamientos, y es decir, es que yo no voy a poder, es que yo no soy suficiente, es que este, soy una persona frustrada porque ahora mismo estoy trabajando en esto, yo quisiera hacer esto, ¿cierto? Y esto me genera ansiedad. Entonces, la ansiedad no solamente es a nivel fisiológico, sino también se representa a través de la conducta, se representa a través de nuestros pensamientos, de cómo nosotros también nos relacionamos con el otro. Y por eso, digamos que es muy importante conectarnos con el presente y tratar de poder bajar esos niveles de estrés y de ansiedad que están pensando más allá en el futuro, en un futuro que todavía no ha llegado, y cuando va a llegar, ahí lo pensamos. Por ahora pensemos en lo que estamos viviendo hoy. Entonces, esa activación sensorial es atención plena o mindfulness, que es una práctica psicológica que consiste básicamente en poder prestar atención en el momento presente de manera intencional. Es que eh, pueda yo concentrar mis pensamientos en esto que en este ejercicio, en esta situación que está pasando. No sé si les ha pasado que en algún momento, pues a mí me pasa mucho, yo me estoy bañando y a veces no sé si me eché el champú o no me lo eché. Sí, porque estoy pensando en, bueno, cuando llegue al trabajo tengo que hacer esto, tengo que ir a una reunión, y me olvido de lo que estoy haciendo en este momento. Y esto es algo que nos permite, digamos, concentrar en qué estamos haciendo, y que músicos y músicas, esta técnica nos va a ayudar les va a ayudar a ustedes a reconectarse con la presencia corporal y auditiva antes de tocar o cantar. Además que les va a ayudar muchísimo a disminuir la ansiedad escénica y la autocrítica, que son todos estos pensamientos que pueden ser bastante abrumadores y que pueden ser disfuncionales en su momento, incrementar la fluidez, concentración y expresión auténtica durante el ejercicio musical. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora que hagamos el ejercicio lo vamos a poder conectar un poco desde la música, porque permite, digamos, conectar con lo que realmente nos gusta y con nuestra pasión, ¿cierto? Que a veces pierden un poco el sentido por querer cumplir con ciertas demandas, se pierde el sentido de realmente lo que me gusta desde la música. Y reencontrar también el placer y el sentido de la práctica artística más allá del rendimiento, porque entonces sé que yo no toco instrumentos, ni tampoco he hecho presentaciones, no soy cantante, no soy música, pero sí, lo que he escuchado y he recogido de todos este proyecto tan bonito, y es los comentarios de los formadores, y es el rendimiento es muy importante, y la exigencia frente a ese rendimiento pierde todo el sentido de las ganas de la música, porque entonces hay que responder ante unos criterios específicos para ser el más exigente, el mejor, ¿cierto? Y frente a esa meta que se está queriendo llegar, se pierde un poco pues el placer y el reencontrarse con lo verdadero, que es con el sentido de la música por el que ustedes en este momento decidieron estar. Entonces, todos espero que hayan traído, si no, traten de buscarlos en sus casas, en el lugar en donde estén, una fruta, que pedimos el favor de que nos trajeran una frutica. Yo traje una mandarina pequeña. No sé qué trajeron ustedes por allá, no sé quién me quiere proyectar, qué trajo Dalita, qué trajo Natalia, qué trajeron, a ver, y vamos a hacerlo juntos. Banano. Un banano, muy bien, gracias, señor César. Muy bien, el banano está perfecto. Manzana, dice Álvaro, Jelvin, también manzana. coja
Muy bien, todos por acá con su fruta. Muy bien, manzana, 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 naranja. Bueno, vamos entonces, manzana, naranja, torombolo, linda, perfecto. Mango, muy bien. Entonces, Holman dice que mango, manzana verde, perfecto. Ahí una pera verde, todos tienen su fruta. Entonces vamos a hacer este ejercicio y eso también es para ustedes, pero también tratemos de tener estas herramientas para aplicarlo con otras personas. Entonces, como les decía, esto es un poco para conectarnos con el presente. Entonces, ahora mismo yo solo quiero que ustedes se concentren en los próximos minutos, que solo existe la fruta, la respiración nuevamente y la atención, ¿cierto? Entonces, con esta fruta vamos a intentar poder conectarnos, ¿sí? Con el color de la fruta, con la textura de la fruta. Pero vamos entonces a través de nuestros sentidos, vamos entonces a ir identificando cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, vamos entonces con la observación visual, ¿sí? Con lo visual, con lo que estamos observando en estos momentos. El ejercicio consiste en poder mirar esta fruta a través de nuestros sentidos. Y en estos momentos yo estoy viendo la mandarina y quiero que cada uno esté viendo su fruta y la estemos observando, ¿sí? La mínima cosita que tenga, la mía tiene como un orificio aparte, ¿sí? Y los punticos, mírenla detalladamente, concéntrense en solamente en la fruta, ¿sí? En lo visual de la fruta. Mírenla muy bien, ¿sí? Observen su color, sus sombras, su textura, su forma. Y noten a ver si de pronto les llega algún pensamiento y les recuerda algo, alguna emoción. Esto nos ayuda a favorecer mucho la atención focalizada y a disminuir los pensamientos, la rumiación. Muy bien. Listo, vamos entonces con el segundo, que en este caso es el tacto, ¿cierto? Entonces, en nuestro segundo sentido, exploración táctil, entonces vamos a cerrar los ojos. Tal vez los vamos a cerrar y vamos a empezar a tocar la superficie de la fruta con nuestras yemas, ¿sí? Entonces vamos a cerrar los ojos y empiezo a tocar muy bien la fruta, los niveles que tiene la fruta, la textura. No puedo ver, simplemente quiero sentir a través del tacto. Tiene unos puntos. Listo. Bien. Ahora vamos con el olor, ¿sí? Y el olor que está muy conectado con la respiración. Entonces, de momento vamos a oler la fruta detenidamente, ¿sí? Yo ahora mismo tengo gripa, entonces huelo un poquito, pero vamos a olerlo. Vamos a acercarnos la nariz en la fruta y respiramos lentamente. Su aroma, a qué les huele, si es ácido, les huele de pronto a un olor fuerte, suave, dulce. Inhalemos profundamente. Muy bien. Conectemos la percepción sensorial con nuestra respiración. Muy bien. Entonces conectamos ahora con el sabor, ¿sí? Con el gusto. Vamos entonces, los que tienen de pronto una naranja, intentemos ver si la podemos abrir, o a algunos se les gusta la naranja así, otros con la manzana, vamos a intentar, pero la vamos a probar, pero no se la van a tragar, es decir, vamos a probar la fruta, intentemos que quede en nuestra boca, pero no la podemos tragar, ¿cierto? Entonces, voy a abrir mi mandarina, así, la mandarina está chiquita. Vamos a abrir. Cada uno va a morder su fruta, ¿sí?
El banano, por ejemplo, vamos entonces a quitarle la cáscara del banano y vamos entonces a probar. Muy bien. Vamos a probar esto. Muy bien, acá está. Entonces voy a probar este pedacito de mandarina, pero no la voy a tragar, simplemente la voy a dejar en mi boca, en mi paladar, ¿sí? En la lengua. Y ahora sí la pueden ir masticando poco a poco. Perciban suavemente la textura de esa fruta, de ese banano, de esa manzana, del torombolo, de la pera que trajeron. Intenten sentir la textura, la temperatura de esa fruta, de esa muy fría, el sabor, qué sensaciones les despiertan. Muy bien, y ahora, ya que están comiéndose su fruta, pues terminen de comérsela. Y la reflexión final es, así como nos concentramos en simplemente una fruta, ¿sí? En el ejercicio de una fruta, en nuestros órganos de los sentidos nos conectamos en el momento y digamos, cada sensación fuimos dando una respuesta, llegaron emociones, llegaron pensamientos, pero ahora mismo, con esa misma atención plena, trasladémonos un poco con la música. ¿Sí? Imagínense qué pasarían si tocaran con la misma sensación que tuviste al momento de sentir la fruta con la música, donde te concentraste plenamente en la música y dejaste un poco todos esos pensamientos que podrían ser críticos, de exigencia, ¿sí? Alejarte un poco de esos pensamientos, de esos juicios de valor, de esas autocríticas que uno tiene y concentrarnos en este momento presente, hagámoslo con la música, ¿sí? En ese sentir la cuerda de una guitarra, ¿sí? Sentir, digamos, el piano, como la textura, concentrarnos en cada uno de nuestros órganos de los sentidos en ese momento de, del instrumento, ¿sí? Entonces, esta es una, digamos, una técnica que la utilizamos con la fruta, puede ser también con un chocolate, con una uva pasa, intentemos que sean como con frutas que puedan tener texturas y luego conectémoslo con la música. Entonces, ¿qué pasaría si tocaras o cantaras con esa misma presencia, sin juicio, observando cada nota como también observaste o como sentiste esa fruta? ¿Sí? Como sentiste ese banano, como sintieron esa mandarina, así también tal cual como la sientes con la música, conectarnos en ese momento y sentir ese placer de poder resonar con esas notas musicales que cada uno pues proyecta, ¿sí? Así que bueno, este es un ejercicio también que nos ayuda mucho a detenernos, a observar el presente con curiosidad y así como la música también requiere de una escucha atenta y de sensibilidad, ¿sí? Entonces, por ahí los leemos en los comentarios, no sé si tengan algún comentario, continuamos. Bueno, vamos entonces a mencionar que la música es un acto de presencia. Cuando estás realmente aquí, cada nota se convierte en un espacio para respirar, ¿sí? Entonces es como la reflexión final que nos deja este ejercicio. Muy bien, no sé, no los estoy viendo, no sé si comentaron alguito, yo los quiero como ver un poco. Ok, por ahí quiero ver los comentarios, digamos que voy a hacer una preguntita abierta y una o dos personitas máximo para poder continuar con el ejercicio, el del encuentro. Profe, Bien, aquí.
Profe, ¿puedes regresar la anterior diapositiva? Es que me faltó una cosita, porfa. Tranquila. Acá. Ujú. Gracias. Ok, listo. Bueno, con esta frase y con el ejercicio, ¿qué les conectó? ¿Qué sintieron? Por ahí veo los comentarios que están diciendo que cuando conectamos con la música, así como lo hicimos con la fruta, tocamos fibras y no solo somos nosotros sí mismos, sino el público. Muy bien. Demasiado dulce, granadilla. El ejercicio básicamente es poder entender que hay elementos con los que nosotros podemos conectar, pero también es con la música, porque a veces perdemos un poco el sentido de por qué decidimos escoger este arte, ¿sí? Por estar pensando como en tantas exigencias en las presentaciones, en lo que nos dicen, en lo que tenía Claro, que ser, ¿sí? claro, profesora, tema, buenas noches. Mi nombre es Buenas noches. Lesme Drew. Bueno, Ujú. sí, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues mi nombre es Lesme Drew, me presento ante todos, soy músico de prácticamente de los 15 años. Mi primera Ujú. canción que grabé en los 15 años, seguramente ustedes la han bailado, la han escuchado, que es por ahí hay una grabación que hice con percusión, porque soy percusionista, músico percusionista y baterista, maestro en batería. Y la primera canción fue Imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Esa que, Ujú. y vuela, vuela con otro Ah, mundo. sí, claro. Bueno, desde ahí comencé mi ruta en este bello arte. Una Ujú. cosa que siempre con los diferentes maestros que me he tomado y desde niño y la atención que prestaba, obviamente yo buscaba la manera de esa parte técnica, teórica, de notas y todo, porque era para aprender. Pero una cosa es que yo me reuní y me llevé tanta impresión de ellos, como el maestro Margele, como en el Binomio de Oro, porque también hago parte de la agrupación del Binomio de Oro, como y artistas internacionales, mm, todos. A veces el músico se refugia mucho o cuando ya sabemos esa parte de la partitura, o cuando ya sabemos esa parte de la nota, o sí, de la pedagogía, deja atrás esa parte sensible que nos nace en la música y, y nosotros tenemos que tener muy en cuenta siempre a la hora de ejecutar, así sea cualquier nota o pulsar cualquier toque, es que eso va a ser un mensaje para las personas que están al frente. Va a ser un mensaje, lo que tú pulsas, lo que tú emites, va a ser ese mensaje y de esa misma forma como nosotros lo estemos expresando, va a ser perjudicial o va a ser de beneficio a la persona que está al oyente, ¿no? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como músicos. Siempre he dicho que a veces nosotros nos llenamos de tantas cargas, pero a la hora de tocar, ejecutar en un concierto, en un teatro o siquiera en una esquina para la gente que va pasando, tenemos que tener muy en cuenta que nosotros para ellos somos como unos semidioses. Siempre digo porque ser músico es eso, ser como semidioses, porque todo mundo no da para ser músico. Tocar un instrumento no es para todo el mundo. Y de pronto se enfatiza, "Ah, yo lo sé tocar y seguro mecánicamente hay personas que lo pueden hacer, pero a la hora de expresar a la parte espiritual, emocional, a la parte de que eso que tú estás tocando, emitiendo, va a llenar los sentidos del olfato, la visión, el oír, todo el sabor que le va a causar a esa persona. Si no estamos llenos de eso, ese mensaje va a estar vacío. Entonces eso es cuando colegialmente dice, le falta sabor a esos manes y eso que tocan bien. Se siente chévere, pero no sé, no me llenó. A cambio, aquellos pelados que están como comenzando, tocan como más sabrosura. Entonces, nosotros tenemos que tener eso a la hora de tocar y a la hora de nosotros, también pienso yo, de enseñanza, que eso lo hago con mis alumnos, siempre busco que ellos se enfoquen mucho en esa parte natural de ellos.
de ellos. Por mucha teoría y por muchas figuras de notas que yo le explique, no, yo digo, eso es un idioma que es muy bueno aprenderlo como músico, pero ojo, no, como decía en la anterior clase, nuestro maestro, eh, que eso no se debe perder nunca, 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 nunca. Eso es lo inicial, tanto cuando vamos a ejecutar, cuando vamos a enseñar. Muchas Mm. gracias. Muchísimas gracias, señor Lesme. Fundamental su respuesta porque esa conexión no se da con cualquiera. Unos resuenan, unos conectan, unos les hace llorar cuando escuchan una canción, ¿cierto? Y a otros no, pero hay otros que sí, porque justamente eso conecta con vivencias personales, porque uno se imagina muchas cosas con esa música, porque también el que lo interpreta también lo hace desde la emoción y uno lo siente también, y conecta con eso. Entonces, muchísimas gracias y ese es el ejercicio también que nosotros podamos poder brindar estas orientaciones también para que lo hagan con los estudiantes y con ustedes mismos y que conecten cuando sienten que de pronto hay algo que dudan, de ahí que hay de pronto una duda que existe, vuelvan otra vez nuevamente a conectar con eso eh, que los unió con la música. Entonces, bueno, vamos a continuar para ir ya dando como unas reflexiones finales. ¿Sí? Profe Dayana, Ah, ella, Sony. ya noté la diapositiva. No, yo solo quería agregar, pues, que me dejó pensando que cada nota se convierte en un espacio para respirar. Bueno, pues es que hay notas donde no puedes respirar cuando cantas, ¿no? Pero pienso que cada nota dice lo que decía el compañero, necesita sabor, necesita el flow, eso sí no tiene pausa. Y Sí, señor. Sí, sí, es totalmente válido y necesita de ese sentimiento para uno conectar, para uno sentir que se siente emocionalmente tranquilo, bien. Hay otras notas que son fuertes, que hay otras canciones que son de pronto de otra manera, que también depende del gusto de cada persona. Así que bueno, vamos entonces. Muchas gracias, Sony. Vamos entonces a continuar. Dalita. Bueno, como ya vamos a entrar a nuestro cuerpo como nuestro primer territorio que habitamos, que cuando tenemos esa conciencia del cuerpo que habitamos, hay algo muy importante y es el cuerpo nos habla. Hoy les vamos a compartir un cuento que se llama El pájaro del alma de Michal Snunitz y dice así: hondo, muy hondo dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona, ni siquiera una vez mientras vivimos, como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. Ah, es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones.
Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra doblada bajo el vientre. A la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza, un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza, un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación, un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio y otro para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío y un cajón para los secretos más ocultos. Este cajón casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. Y a veces el pájaro es quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro por su cuenta abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo, el hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba, porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha y quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente, ya tarde en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo dentro del cuerpo. Bueno, de modo que la invitación es que cuando ustedes hagan esa meditación, cuando hagan la respiración al final de la noche, oigan ese pájaro del mar al alma, que a veces por eso es que nos grita, porque no lo escuchamos. Entonces hay que oírlo más. Gracias. Bueno, gracias Talita. Esto es un libro también como una de las herramientas que se puedan utilizar en el aula, también reconocer un poco cuáles son nuestras emociones, cuáles se esparcen por nuestro ser. Y de esto se va a tratar la siguiente actividad, pero ya es una actividad que quiero que ustedes realicen y la compartan entre ustedes, teniendo en cuenta lo que acaba de compartirnos Talita. Es un libro maravilloso, un libro que nos permite como a través de metáforas, a través de esa lectura del pájaro del alma, encontrar cuáles son esas emociones que inciden, que influyen en nuestras decisiones. Y bueno, en este ejercicio que vamos a hacer es una figura humana. Quiero que todos saquen una hojita, saquen un papel, ¿sí? Todos saquen una hoja y un papel y vamos a dibujar como está en la presentación.
¿sí? Una figura humana como la ven acá, ¿sí? Como ustedes quieran dibujar la figura humana, claro está, esto es un ejemplo, ¿sí? Como ustedes le quieran dibujar, una cabecita con bracitos, con barriguita, con como ustedes quieran dibujar, pero esa figura humana es importante que sepan que es la representación de su yo, es decir, su representación. Esta figura que estoy dibujando soy yo, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar todos una hoja. El que de pronto en estos momentos le queda muy difícil porque está saliendo del trabajo, está llegando o está viajando, vamos a intentar de pronto escribir las preguntas que vienen después, ¿sí? O hacerlo ya sea físicamente, es decir, listo, no puedo dibujarlo, pero tengo mi cuerpo y entonces empiezo a identificar algunas de las preguntas que les vamos a realizar, que van a responder ustedes. Entonces, van a dibujar todas esas figuras y qué significa que vamos a identificar esas tensiones y esas emociones. Pero las vamos a identificar si ustedes y tienen la posibilidad de hacerlos en sus casas, de poder identificar esas tensiones y emociones con colores, ¿sí? Por ejemplo, yo dibujé esta figura, ¿sí? Y yo puedo sentir que mi mayor tensión, la verdad, es en el cuello. Siempre he sentido mayor tensión en el cuello. Yo lo puedo colorear de color negro, azul, turquí, rojo, como quieran colorearlo, ¿sí? O quieran ponerle de pronto plastilina, o le quieran poner marcador, intentar como colorear esas tensiones en estos momentos. Por ejemplo, puede ser que yo en estos momentos me siento contenta porque pues para mí este módulo es muy bonito y me ayuda también a otra vez como a hacer un stop en mi vida, porque a pesar de que uno les daba herramientas y todo, a veces todas estas herramientas son complejas de hacerlas diariamente, ¿cierto? Y cuando uno otra vez se da cuenta de la importancia que son, pues a mí me pone muy contenta poder enseñar todo esto y brindárselos, o bueno, más que enseñar es como recordar, ¿sí? Como la importancia de incluirlos en nuestras prácticas de autocuidado. Entonces, me pone muy contenta y cuando yo me siento muy contenta, yo siento que se responde mucho en mi pecho. Entonces yo puedo poner color acá en el pecho, puedo poner las manos también con color, de pronto un rojo, ¿sí? Un verde. Entonces vamos poniendo como colores a esas emociones y esas tensiones. Y ese es un trabajo que vamos a hacer personal. Y luego, ¿sí? Vamos entonces a dividirnos por salitas y van a compartir un poco qué sintieron, qué identificaron como tensiones. Recuerden. Este ejercicio sí como, si bien es íntimo, es personal, cada quien tiene sus tensiones y sus emociones, recuerden que también el compartir cómo nos sentimos ante otras personas, también la otra persona pueda entender que no es la única que vive también esas mismas tensiones y esas mismas emociones. Entonces aquí es importante también construir comunidad y construir redes que también nos ayuden a decir, ok, no estoy solo en esto, también tengo personas que sienten lo mismo que yo y nos podemos conectar, nos podemos ayudar. Y de eso se trata, conectar con redes, sentir que tenemos apoyo, que no estamos solos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo contar a mi familia que siento esta tensión cada vez que va a tocar una presentación, pero tal vez mi familia no sabe todo lo que implica, pues, ponerse aquí un instrumento, ¿cierto? Y todo lo que puede generar físicamente ese instrumento. Pero si nosotros que ustedes en este caso conocen un poco más, están en la misma red de la música, entienden realmente lo que está pasando, eso que escucho del otro también resuena conmigo y eso también lo voy compartiendo y vamos construyendo en este caso. Entonces, quiero que dibujen en primer paso una figura, coloreen por tensiones y luego ya vamos a dividirlos por diferentes grupos. Agüita de río manso, fresca y clarita, alegre como venís. No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos,
siempre andarás en mí, siempre. Agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Quería ser la melodía de un algo que te invite a cantar, contarte cómo van los días, como si fuera a hablar con alguien que anda por acá. Contarte cómo van los días, una hija que me enseña a soltar. No hay fotos para variar, María, y el libro sin leer, pero algo empieza a mejorar. Una guitarra que dormía, ahora es jarra, tiene agua, siempre hay algo para regar. Y aunque se extrañan los poetas, los rituales, luna llena hay. No hay tiempo en línea, un mismo cielo aquí o allá. La rueda gira igual, respiro, estoy en mi lugar. Contame cómo van los días, lo de esa María que te fuiste a buscar. Si el azul del mar es tu ojo, con luz del día, si hay tiempo para pasear, silencio para volver a amar. Si hay flores en tu mesa, frutas, un cuaderno, tinta, pluma, firuletes por trazar. Que aunque se extrañen los poetas, los rituales, luna llenas hay. No hay tiempo en línea, un mismo cielo aquí o allá. La rueda gira igual, ir yendo pa' volver. Y a mí me empuja María a cantar. Si algunos ¿Paró? Aquí seguimos, no se preocupen. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Listo, ya todos, entonces ahí ya les puse la consigna del ejercicio, dibujar. Eh, ok, ya la asistencia la van a pasar por acá, por aquí, por el chat. Entonces,
La consigna entonces es que dibujaran una figura humana, bueno, en su defecto se dibujaran a ustedes en una hojita y en esa figura pudieran colorear, ¿sí? ¿Cuáles son esas tensiones y esas emociones que se representan a través del cuerpo y cómo las podemos identificar en este caso? Vamos a dividirlos por grupos y vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Sí? Compartamos con el grupo en que vamos a estar ubicados. ¿Qué nos cuenta esta figura? ¿Qué nos cuenta esta figura que ustedes dibujaron? Traten de mostrárselas a las personas, traten de poder proyectar su cámara para que puedan conocer esas figuras que ustedes hicieron. Si ustedes también al finalizar nos quisieran compartir fotos de sus figuras, también sería bastante enriquecedor para nosotros. Otra pregunta que es, ¿cómo crees que se siente esa persona? Esa persona, en este caso yo, en esta dibujo, ¿cómo crees que se siente esta figura en estos momentos? Vamos a tratar de respondernos cómo se siente esta figura con estas tensiones o estas emociones que identificamos en el cuerpo y qué necesidades tiene esta persona, ¿sí? Entonces, tensiones, ¿qué tensiones y emociones tienen? ¿Qué nos cuenta esta figura? ¿Cómo crees que se siente esa persona y qué necesidades tiene? ¿Sí? Vamos entonces a ponerles esas preguntitas. Traten de pronto tomar una fotico a las preguntas para cuando lo dividamos por grupos, ustedes puedan socializarle a los compañeros, a las personas del grupo, todas estas preguntas y al final vamos a hacer un pequeño análisis, una reflexión y esa reflexión es de cada uno de los grupos que sacamos, Profe, ¿sí? qué pena. Profe, tan amable, ¿me dejas ver las preguntas otra vez? Ahí están, las dejo. Igual les voy a poner en el chat para que eh, se pueden poner en el chat, por favor, para que puedan ustedes también copiar y pegarlas, pero ya las estoy proyectando, ¿sí se ve? ¿Qué dice aquí nuestro cuerpo? ¿Qué nos cuenta esta figura? ¿Cómo crees que se siente esta persona? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué tensiones y emociones tiene? ¿Sí? Entonces, nos dividimos por grupitos. Y ahí está, ya miré, gracias, ya miré, ya lo puso en el chat para poder responder a esas preguntas en el grupo. Ustedes socializan, comparten y al finalizar volvemos acá otra vez nuevamente todos y socializamos qué resonó más, qué fue lo que más se dieron cuenta, qué tensiones de pronto en común sienten, qué emociones se pudieron revidenciar que de pronto presentan todos o no. Cada quien tiene unas emociones que se identifican en el cuerpo de manera distinta. Bueno, que nos cuenten un poco cómo fue esa experiencia y qué resonó en estas preguntas. Le vamos a compartir, Nata, no sé si puedas ayudarme acá con el Padlet, a ver si se puede. A ver. Sí, les vamos a compartir un QR que les está enviando, a ver si lo podemos poner por aquí. No sé si se puede juntar aquí al grupo. El QR lo estaré mandando al grupo de WhatsApp, ¿vale? De los participantes. También aquí en el chat del grupo, en el chat de esta llamada, hay un QR en donde pueden entrar. Cuando entren con su celular, lo que pueden hacer es ingresar lo que haya salido de la conversación a través del más que les va a aparecer allí. Les va a aparecer un más y ahí pueden compilar lo que les parezca más interesante de lo que han compartido en la conversación. Daya, si quieres, puedes volver a proyectar las preguntas para que los que tal vez... Eso, perfecto. Los grupos se estarán creando de manera automática, ¿vale? Irán de 3 a 4 personas en la sala. Se crearán 30 salas en total.